A ver, caballero, cuando yo hablo de los cubanos programados, yo no estoy diciendo los cubanos como si fueran una raza aparte de mí. Yo también estoy programado, todos estamos programados, todos fuimos adoctrinados. Lo que pasa es que una cosa es comenzar a investigar por querer salir de la inopia cultural donde nos han alimentado desde que nacimos, y otra cosa es seguir el programa tranquilamente. Tampoco me refiero a los programados como las personas que apoyan la dictadura. No digo que los programados sean los cubanos ignorantes, los cubanos miserables que están dentro de Cuba, que apoyan la dictadura. Digo que programados estamos todos. Yo soy una persona programada. Esta cuenta, ahora con lo que voy a decir va a perder muchos seguidores. La historia de Cuba, la historia que nos contaron, la historia de las conquistas heroicas de los libertadores de Cuba, esa historia en la realidad no tiene nada que ver con política, en la realidad no tiene nada que ver con patriotismo. Todos los alzamientos que existieron en Cuba fueron debido a dificultades económicas que hicieron cambiar. Por ejemplo, los criollos, descendientes de españoles y españoles amancebados, que se alzaron contra la colonia en Cuba. Yo le digo colonia, pero en realidad fue el virreinato. En realidad todos sus intereses, ninguno, cero, era patriótico. Todos sus intereses eran comerciales. Ellos querían quitarse los impuestos de la corona española y comerciar con el naciente, o sea, con la creciente economía de los Estados Unidos, que era en aquel tiempo más justa y más cercana y más fácil de realizar que la exportación a la metrópoli española. Todos los héroes estos que nos hablaron, Maceo, Martí, yo que sé, Quintín Bandera, toda esta gente, ninguno les interesaba que se acabara la esclavitud. Para ellos la esclavitud era el método de producción. O sea que la historia que nos contaron a nosotros, que era patriotismo y humanidad, eso completamente fue mentira. Máximo Gómez probablemente fue uno de los pocos que fue a lidiar en Cuba por convencimiento propio, porque Máximo Gómez no es una persona que, según mis investigaciones, haya tenido fuertes nexos económicos con la isla de Cuba como para integrarse en la batalla por intereses económicos. El resto sí. Todos los líderes de la insurrección cubana contra la colonia en realidad eran colonos blancos ricos que tenían problemas económicos con la metrópoli, ya sea por pagos de impuestos o por pagos de parte de sus compañías, o porque se dedicaban a vender por debajo del telón sus productos a los Estados Unidos, lo cual España deliberadamente catalogaba como contrabando, y les podían decomisar todos sus bienes y propiedades o meterlos a la cárcel, como pasó muchas veces en ciudadanos anónimos que no conocemos porque no entraron en la parte de la historia programada. Ahora, hay héroes de estos, de los mambises, que no eran colonos, que eran descendientes de esclavos, que eran personas humildes, muy pocos, porque la mayoría eran analfabetos, o si eran descendientes de esclavos no tenían ningún poder en muy raras ocasiones para lograr ningún cargo en el ejército corrupto mambí, que era, como digo, como mismo son ahora los inmigrantes, eran en aquel tiempo militares económicos, como ahora mismo los inmigrantes también son económicos. Ahora ningún inmigrante es refugiado realmente del sistema político de Cuba. Ahora todos los inmigrantes que están viniendo de Cuba son inmigrantes económicos. De hecho, el 98% es incapaz de mencionar nada en contra de la dictadura porque está esperando que le den los papeles aquí para ir corriendo a Cuba a ostentar con su dinero. Ni siquiera es para ver a su familia, ni siquiera es para rescatar a nadie, es a ostentarle. El sueño del cubano que sale actualmente de Cuba es conseguir los papeles pronto para llegar a Cuba a estar en el otro lado del muro con ostentación. Esa es la idea del cubano programado ahora. Entonces, hablando en un video anterior, hablé de las tantas heridas del heroico Maceo, que era por un defecto del armamento que tenían los españoles, que era una bala que no hacía daño en el fusil Mauser. Ese video búsquenlo un poco más para atrás, que está explicado técnicamente por el médico de Máximo Gómez, que lo detalló en su libro Marchando con Gómez, que es un libro que habla sobre las heridas de guerra que él tenía que atender en las contiendas contra el ejército español que estaba diezmado por corrupción, porque, como ya dije también, la mayoría de los españoles se amancebaban o conseguían tierras, se convertían en campesinos, que esa era su idea, pero dejaban su salario a nombre del jefe del cuartel. Por lo tanto, el jefe del cuartel se hizo rico, se compró títulos nobiliarios, pero seguía contando en plantilla para el reino español toda esa cantidad de soldados, que ni siquiera hubo ni un 8% de la cantidad de soldados que ellos mencionaban. En cada reporte donde ellos mencionaban que un grupo de 14 mambises acabó con 400 soldados españoles, es probable que hayan habido solamente 14 soldados españoles y bastante muertos de hambre. Tengo que contar esa historia que fue recogida, me parece, por Manuel Moreno Faginal, si mal no recuerdo, que fue una persona que deportaron de Cuba y que a su vez deportaron de España, por contar más o menos esto mismo que yo estoy contando. Maceo, Antonio Maceo,
Antonio Maceo, el titán de bronce, el heroico de las no sé cuántas heridas y de las no sé cuántas cargas en machete, era un asesino sanguinario. Entre las cosas que me han aportado en TikTok, me han aportado los nombres, apellidos, lugar y fecha de cuando Maceo estuvo en Pinar del Río. Por ahora no voy a dar más detalles porque voy a preparar un video más profundo sobre esto. Maceo iba por toda Cuba reclutando jóvenes, niños, muchachos jóvenes, y esta familia de Pinar del Río se negó a dejar que reclutaran a sus hijos. Entonces Maceo mató a todos sus hijos en frente de sus padres y hermanas y no permitió que los enterraran. Dijo que si enterraban a sus hijos, iba a matar a las hembras también. Los padres fueron obligados a ver cómo sus hijos eran comidos por animales. Ese era Antonio Maceo, un sanguinario. El que nos dan a nosotros por héroe y el nombre que le ponen a todas las cosas heroicas de Cuba. Era un sanguinario, un asesino a sangre fría, era un salvaje. Y tengo este testimonio, ya dije ya, con nombres, apellidos, lugar y fecha. De hecho, hay una descendiente viva que tiene actualmente 90 años, que es probable, si no le afecta mucho, porque esta historia cuando ella la recuerda se destruye. Si no le afecta mucho, voy a intentar entrevistarla para profundizar más en este pedazo de la historia. Y como te digo, Maceo, te digo por ahí para allá, ahora mismo voy a empezar a perder seguidores. Martí lo nombraron apóstol para asociarlo al fanatismo integrado que tenemos los cubanos sobre la adoración de personas. Le pusieron apóstol porque la mayoría de los cubanos eran religiosos católicos, y poniéndole apóstol al principio de la historia a un escritor que es verdad que trabajó para la unificación cubana, pues lo hicieron más famoso entre la programación mental de los cubanos. Por ahí para allá hay miles de casos, hay cientos de testimonios que me están llegando ahora mismo por estos videos que yo estoy haciendo. Antes que me cierren la cuenta, espero hacer este sobre Maceo. Y bueno, ya que se molesten los que se sientan insultados porque yo insulté a Maceo, porque yo insulté a Martí, porque yo pensé que los españoles no eran tan malos, porque yo pensé que los mambises no eran tan buenos. Hay que buscar la matemática, la parte matemática, física de la historia, que la estoy recopilando ahora mismo para hacer videos más profundos. Lo que pasa es que tendría que ir a otro canal porque estos videos los están denunciando a troche y mocha. Otro detalle, el padre de esta familia que Maceo masacró, le dijo que él no iba a unirse contra España porque a pesar de él ser un campesino, él era de origen español. Y por eso es que Maceo le mató a todos los hijos delante de él, los dejó ahí que se lo comieran los animales y esperó. Y lo amenazó con que si enterraba a sus propios hijos iba a matar a sus hijas también. Ese es el Maceo que nosotros adoramos por programación. Yo sé que es duro, yo sé que es difícil cuando te rompen un paradigma instalado, yo sé que es difícil cuando lo que has creído toda tu vida es completamente al revés de lo que has creído, pero bueno, como siempre tienen opciones, que es usar la programación que tenemos todos los cubanos para denunciar estos videos, para hacer un acto de repudio verbal, o tienen la otra opción de poner en duda lo que le han enseñado y intentar documentarse para no morir como unos cubanos programados, sumisos de un sistema, incluso estando en contra de la dictadura.